Dime, amigo mío, ¿qué es lo que estoy oyendo? ¿Tal vez hay ratas por estos contornos? ¿Quién eres tú? ¿Acabas de llegar a la ciudad o es que quieres tomarme el pelo? Será mejor que pongas pies en polvorosa, amigo mío. No estamos de humor para bromas. Yo solo hice una pregunta porque, a decir verdad, tengo una pequeña sugerencia. Acabamos de ver una escena de la obra de teatro del flautista de Hamelín. Me encanta el teatro. Algunos podréis pensar, el teatro es un rollo, teniendo una película o teniendo una serie que puedo poner en mi casa en el salón cuando a mí me apetezca o ponérmela en el ordenador, ¿por qué ir al teatro? Pues la realidad, chicos, es que el teatro hace que las cosas se vivan muchísimo más. Cuando estás ahí y tienes esos actores delante tuya, los buenos actores te transmiten los sentimientos de una forma muy potente. Hacen que la comedia sea mucho más graciosa, que el drama sea mucho más terrible. Todos los sentimientos se multiplican. Muchas veces cuando estamos en casa viendo, por ejemplo, un monólogo de la tele, estás viendo cómo se ríe la gente que está allí y dices, qué exagerados. Pero cuando estás allí es que realmente te hace muchísima más gracia. El teatro hace que los sentimientos nos lleguen mucho más fuertes que en una película. Así que os recomiendo que siempre que podáis vayáis al teatro. Cuando hemos visto esta escena nos preguntaremos, ¿y los actores cómo se aprenden su papel? ¿Quizá leyéndose el cuento del flautista de Hamelín? No. Realmente los autores hacen obras teatrales para que tanto los actores como el director de la obra sepan qué hacer y qué decir en cada momento. Y no tienen forma de cuento. Ahora en el siguiente vídeo vamos a ver una comparativa entre lo que es un texto literario y lo que es un texto teatral. Vamos a ello. Como os decía, las obras de teatro están escritas para ser representadas ante el público por actores. Vamos a ver la diferencia entre un texto en plan cuento, como es este, y una obra de teatro. Vamos a ver un cuento. En el cuento nos enteramos de lo que pasa porque lo cuenta el narrador. Si os dais cuenta, empieza, los ediles no respondieron, pero el repiqueteo siguió oyéndose. ¿Cómo sabemos cuando alguien habla? Normalmente va precedido por un guión. Pone el diálogo que dice esa persona y luego dice, vociferó el alcalde, dijo, gritó, lo que fuera. Con lo cual aquí nos dicen quién es la persona que lo está diciendo y generalmente muchas veces incluso cómo, ¿no? En este caso con voz temblorosa, etcétera. Y luego nos enteramos de lo que pasa porque nos lo cuenta el narrador. Lleva una rara capa que le cubría, tal, nos lo define, nos lo está contando. Sin embargo, veremos más adelante que en una obra de teatro no es tan necesario hacer eso porque ya estamos viendo al personaje. En las obras de teatro no va a haber una descripción. Vamos a ver, sin embargo, esto mismo o esa escena, pero en obra de teatro. Tendríamos el flautista de Hamelin igual, pero en teatro. Aquí, si os dais cuenta, cambia la cosa. Primero, es cierto que hay unas palabras previas, que son estas, que nos sitúan en lo que va a ser la escena, lo que va a ser el acto o la escena. Y están entre paréntesis, porque significa que no son diálogos, no son cosas que se hablen. Y luego empiezan los diálogos. ¿Cómo sabemos que alguien habla? Porque está el nombre del actor, o en este caso del personaje, delante. Y luego viene lo que dice. Cada vez que interviene uno de los personajes, tenemos su nombre en grande y en mayúsculas. Además, continuamos teniendo de vez en cuando cosas entre paréntesis. Esas cosas entre paréntesis ayudan a los actores a saber cómo interpretar. En este caso, el alcalde miraría a su alrededor. Esto el actor que hace de alcalde no lo tiene que leer, simplemente es una guía para saber cómo actuar. A todo lo que está en azul se le llama acotación. Acotación es una especie de explicación, de aclaración que hace el autor de la historia de qué es lo que tiene que hacer
el actor para darle una idea de lo que debería hacer en ese momento. Por ejemplo, o cosas que estén pasando en esa escena. Entra un ratón, luego dos más, tres, un cuarto, ¿vale? Y un poco más tarde. Entonces, si nos damos cuenta, esto no tiene nada que ver con lo anterior que hemos visto. Vamos a ver las dos a la vez, las dos al mismo tiempo. La comparación entre los dos tipos de texto. A la izquierda tenemos un cuento, un texto literario normal, podría ser una novela, escrito en prosa normal y corriente. Y a la derecha tenemos un texto teatral. Las diferencias son evidentes. En azul, lo que habla el personaje está entre guiones, mientras que aquí, lo que habla el personaje se pone directamente sin nada más. ¿Cómo sé, en el caso del cuento, que está hablando el personaje? Porque me lo dice el narrador. Y además me dice cómo lo hace, porque yo no lo estoy viendo. Sin embargo, ¿cómo sé en la obra de teatro quién habla? Porque lo pone delante en mayúscula. Siempre me indica qué persona va a hablar. ¿Cómo sé qué está pasando en el cuento? Porque el narrador me lo cuenta, me describe, me explica lo que ocurre. Sin embargo, en el teatro no hace falta describir las cosas porque las estamos viendo. Lo que hace el autor es explicarle a los actores o al director qué es lo que tienen que mostrar, qué tienen que enseñar. En este caso, por ejemplo, que entran varios ratones y en este caso, por ejemplo, qué es lo que hace el actor. Pero no nos describen nada, no nos lo describe porque ya lo estamos viendo. Como veréis, es muy fácil identificar la diferencia entre un texto normal, un texto literario, un cuento, una novela, etcétera, y un texto teatral, que es el que estamos estudiando ahora, en el que hay diálogos y hay acotaciones. Las obras teatrales se dividen generalmente en actos y escenas. Los actos son las partes principales en que se estructura una obra de teatro. El final de un acto puede indicar dos cosas. O un cambio de escenario, es decir, del lugar en el que se desarrollan los hechos. Por ejemplo, en el caso de las imágenes que estamos viendo, el primer acto sería en el Salón del Rey y, sin embargo, en el segundo acto el escenario entero cambia y ya lo veréis, es alucinante ese cambio. Y otra forma en la que puede cambiar un acto es cuando pasa el tiempo. El escenario es el mismo, pero la acción acontece en otro tiempo distinto. Puede, por ejemplo, el acto primero ser en un jardín de día y el acto segundo ser en ese mismo jardín de noche. O, por ejemplo, se me ocurre en La Bella Durmiente, pues un acto puede ser en el castillo mientras ocurre la acción y el siguiente acto ser cuando han pasado 100 años y ese castillo está ya pues, lleno de telarañas. Los actos pueden dividirse a su vez en escenas. Las escenas suelen indicar que entra o sale un personaje del escenario y normalmente cuando se trabaja en teatro pues se ensayan las escenas por separado y no hay por qué ensayarlas una detrás de otra. Aquí estamos viendo el increíble trabajo que tienen las obras grandes, como las grandes óperas, los grandes musicales o los grandes teatros, en el que en el descanso hay un cambio de escenario y bueno, pues ya estáis viendo que hay muchísimas personas trabajando a toda velocidad para en un mismo espacio que parezca que realmente has viajado a otro sitio distinto. Hasta aquí el vídeo de la narración, diálogos y acotaciones y actos y escenas, espacio y tiempo. Continuaremos en otro vídeo con el Teatro 2. Espero que os haya gustado y que poco a poco se vaya iniciando en vosotros la pasión por el teatro. Un saludo a todos, chicos.